Buenas, muchas gracias. Quería preguntarles, bueno, ya que este presupuesto es un poco de balance de legislatura, porque será el último presupuesto que el Gobierno va a poder ejecutar, ¿no? Entiendo, porque después son las elecciones. No me queda muy claro, señor Ministro de Economía, la comparación del paro, porque mirando y haciendo comparaciones de datos comparables, en 2011 la tasa de paro era del 21,4% de media y van a dejar la legislatura con una tasa de paro del 22,9%, 1,5 puntos más. ¿Quiere decir que esta legislatura ha sido perdida para el desempleo? Después también quería preguntarle por el tema de la deuda, porque el país también no va a acabar muchísimo más endeudado de cómo comenzó. Y bueno, no creo que eso estuviera entre los objetivos. Y por último, me gustaría que nos concretaran, si pudieran, los datos de la inversión pública, porque ha sufrido un recorte brutal durante la legislatura y todos los economistas dicen que eso es un multiplicador del crecimiento, que por cada euro que se invierte, pues se genera muchísima más riqueza y por lo tanto el país avanza. Pero siempre se ha recortado, es la partida que más ha sufrido, más que los gastos corrientes. Entonces, si nos pueden decir que este año sí que va a haber una subida importante de las inversiones o se congelan o bajan como otros años. Gracias. Sí, entrando en primer lugar en el tema del balance, el balance, lógicamente, a comparar es el del cuarto trimestre del año 2011 con el cuarto trimestre del año 2015. Y en ese sentido, como ya he indicado yo, hay una caída del paro de más de 200.000 personas, 210.000 personas, y la tasa de paro cae en 4 décimas, del 22,6%, que era la tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2011, y del 22,6% al 22,2% en el cuarto trimestre del año 2015. Los datos que usted está cogiendo son los datos de Contabilidad Nacional, que es la media, pero es la media del 2011, no, es la media del 2011 en comparación con la media del 2015, pero los datos, para que la comparación sea exacta, es cuarto trimestre del año 2011 en comparación con el cuarto trimestre del año 2015. En relación con el tema del endeudamiento, es cierto que ha habido una evolución al alza de la deuda pública, del ratio de deuda pública PIB, que tenía que ver fundamentalmente con dos variables. Una, la situación del déficit público, que se ha reducido. Es decir, si uno mira cómo estaba el déficit público en el año 2011 y lo compara contra nuestros objetivos que acaba de presentar el ministro de Hacienda, reducimos a menos de la mitad. Es decir, que ahí hay lógicamente una variable que sin duda mejora. Y después también, como ha comentado el ministro de Hacienda, ha habido muchísimas operaciones de pago de deudas del pasado que se han ejecutado en este ejercicio. Es decir, por ejemplo, pago a proveedores, que ha sido aproximadamente algo más de 40.000 millones de euros. Todo eso ha aumentado, eran deudas reales, pero que no estaban reconocidas, estaban en el cajón y que se han pagado. Y, evidentemente, se ha modificado. Pero lo importante en relación con el ratio de deuda pública PIB, el ratio de deuda pública PIB depende de tres variables. El crecimiento económico, que está mejorando, la situación de tipos de interés, que está mucho más moderada, y después de lo que comentaba anteriormente el ministro de Hacienda, el superávit primario de las cuentas públicas, que, como decía anteriormente el ministro de Hacienda, si vamos a estar muy próximos a una situación de superávit. Es decir, todas las variables que determinan la evolución de la trayectoria del ratio de deuda pública PIB van en la dirección correcta y lo que apuntan es que tras una época muy difícil, en el cual había un montón de desequilibrios, entre otros fiscales, estamos en una trayectoria completamente distinta a partir del máximo que se alcanzará en el año 2015, el ratio de deuda pública PIB, y a partir de ahí empieza a reducirse. Inversión, el crecimiento, cuando veamos los capítulos económicos del presupuesto el martes, la inversión estará, la verán, creciendo en términos muy próximos al 6%. Capítulos 6 y 7, sin contar la inversión procedente de empresas públicas, que saben que también es una inversión importantísima, en términos de que ahora las empresas públicas también se incorporan han renovado esa capacidad de invertir, puesto que también los mercados permiten que puedan endeudarse, invertir y a partir de ello generar ingresos suficientes para desarrollar su actividad.
Sí, gracias, señora presidenta. Yo quería preguntarle al ministro de Hacienda dos cosas. Si las previsiones de recaudación tributaria incluyen subidas de algunos impuestos, por ejemplo, impuestos especiales, y cuáles serían. Y eso por un lado. Y en segundo lugar, si está previsto, aparte de una subida de las pensiones, una subida también del salario mínimo interprofesional para incrementar el consumo y al mismo tiempo que sirva de estímulo a la negociación colectiva de los agentes sociales. Muchas gracias. Gracias. Lo que estamos estimando es un crecimiento de la recaudación sin subida de tipos nominales de impuestos. Es ensanchamiento de bases imponibles derivadas del mayor consumo, y eso es lo que ya se está percibiendo claramente durante este año 2014, que hay una cierta recuperación del consumo, es lo que acaba de explicar antes el ministro de Economía. Ese crecimiento del consumo significa que por la vía de impuestos especiales recuperas lo que habías perdido durante tanto tiempo que hemos vivido, donde el consumo de las familias caía sistemáticamente. También es interesante, ¿no?, en términos de, como saben, el IVA procedente de pequeña y mediana empresa, la recaudación, el pago, está creciendo cerca del 7% este año ya, por primera vez en los años de crisis económica, y eso también pues es otro indicador. Ya es una estadística absolutamente fiable de que efectivamente hay cambios, hay más ventas que están generando el resultado recaudatorio al que me refería. Y en relación con la evolución de las rentas públicas, lo que he tratado de destacar es la devolución de esa paga que viene a complementar, para entendernos, una cuenta de vida. Pero en España, en esta circunstancia económica que estamos atravesando, no hay inflación. No hay inflación. Y por tanto, al no haber inflación, el crecimiento de las rentas y de las rentas nominales para el año que viene se verá favorecido por la bajada del IRPF, que se aplicará a partir del mes de enero. Eso es lo que mejorará la capacidad adquisitiva de los millones de trabajadores que en España, tanto en el sector privado como en el sector público, y es una de las consecuencias, en este caso, positivas de no tener inflación. No tener inflación también tiene otras consecuencias de otro tipo, pero ahora, leyéndolo en términos la lógica de la evolución de los costes salariales, debe adecuarse también a las características de que no hay inflación en España, y por tanto eso es lo que también tenemos que llevar en términos de presupuestos. Muchas gracias. Al ministro de Hacienda, quería saber cuándo van a utilizar el colchón de 2.000 millones que ha supuesto el cambio en el PIB este año o el que viene, y si se va a utilizar para el céntimo sanitario, que ha mencionado. ¿Y cómo va a afectar este cambio del PIB en el objetivo del déficit de 2014 y 2015? Al ministro de Economía, quería saber si hay un plan B en caso de que la recuperación sufra reveses con el escenario de caída de la eurozona, con la reforma fiscal y el dinero que va a suponer de pérdida para las arcas públicas. Hay un colchón de estos 2.000 millones, a lo mejor, que hemos mencionado antes, y lo que supone también el menor gasto en prestaciones del paro. Y si ha sido irresponsable hablar de una recuperación mayor, a lo mejor en julio, que se dieron unas previsiones más elevadas de las que ahora conocemos aquí. Y quería saber si este va a ser el último presupuesto de la legislatura, no ya el ejecutado, que evidentemente sí, sino el presentado. Muchas gracias. El céntimo sanitario es una devolución de impuesto, es una salida, ¿no?, para entendernos, y ya les he dicho que ya, por supuesto, cuando acaeció la sentencia, pues había que cumplirla, con independencia de que se viera más o menos. Las sentencias están para cumplirse, y por tanto, pues después del trabajo que ha hecho la agencia en términos de identificación de las reclamaciones, la agencia tributaria, pues ahora estamos en el momento ya de acometer ese pago de aquí a final de año. Y además, cuando sucede una obligación, acaece una obligación derivada de una sentencia, en términos de contabilidad nacional se imputa al ejercicio donde ha tenido lugar esa sentencia, esa obligación. Por tanto, pues vamos a hacerlo así, y obviamente eso impacta, ¿no?, en déficit, ¿no? Eso son prácticamente, como les decía, 2 décimas, ¿no?
2 décimas sobrevenidas. Entonces, en términos, pero bueno, es decir, estamos para cumplir las sentencias, obviamente, y eso también, pues ese cumplimiento de sentencia tendrá su propio efecto económico. O sea, eso es lo que vamos a proceder. Pero las previsiones ya de los años próximos están adecuadas al nuevo PIB. Ya todo, obviamente, lo estamos presentando y en esos términos, pues esto de que se dice hay ventajas, no ventajas, pero en definitiva la ventaja tiene que venir en el sentido, si hay una ventaja en términos presupuestarios, tiene que venir el crecimiento económico. Y si eso ocurre así, pues es porque hay más actividad y hay más oportunidades de empleo, ¿no? Por tanto, eso, y a partir de ello, toda la proyección ya que vayamos presentando y elaborando, pues se adecúa al nuevo Producto Interior Bruto. Sí, en relación con su pregunta, yo creo que el resumen del cuadro macroeconómico de hoy es que, a pesar de que las expectativas han empeorado, las proyecciones de crecimiento y de generación de empleo en España mejoran. Evidentemente, yo siempre digo que España es una economía que está muy imbricada con el resto del mundo, y lo que pasa del resto del mundo pues no es indiferente para nosotros. Pero aquí lo fundamental es que estamos viendo cómo, por ejemplo, en el primer semestre en la zona euro, pues el crecimiento ha sido muy reducido, incluso en el segundo trimestre ya hemos llegado a un punto muerto de crecimiento con crecimiento cero, y sin embargo España ha continuado con una aceleración del crecimiento. Yo lo que le puedo decir es que los datos que tenemos disponibles del tercer trimestre, que todavía son parciales, tenemos que conocer lo que es paro y afiliaciones y la EPA del tercer trimestre, indican que el crecimiento del tercer trimestre va a ser muy similar al del segundo trimestre de este año, ¿no? Lo cual, de alguna forma, lo que resalta es el contraste cada vez más claro entre la evolución de la economía española y la evolución de la zona euro. Es decir, las dificultades se están poniendo de manifiesto en la zona euro. Mientras que si uno mira para atrás, durante el inicio de la crisis, el elemento diferencial en España es que siempre íbamos peor que la zona euro. Por lo tanto, desde mediados del año 2013 yo creo que se ha iniciado una tendencia en la cual hay un crecimiento diferencial en relación con la zona euro. Por supuesto que para España sería mucho mejor que la zona euro, en vez de estar en crecimiento trimestral cero, como ha estado en el segundo trimestre, esté en crecimiento positivo. Eso es mucho mejor. Pero de cualquier forma hay un crecimiento diferencial positivo en España como consecuencia de la corrección de los desequilibrios realizados. Si son los últimos. A ninguno de los que estamos aquí nos corresponde fijar la fecha de la convocatoria. Como saben, las elecciones que iban a ser en marzo del 2015 se adelantaron a noviembre del 2014, en la mitad de lo que es el calendario de elaboración y aprobación de los presupuestos, que es muy largo y muy complejo, pues dependerá de la fecha de la disolución de las Cortes, y eso con arreglo a los márgenes que establece la ley solo lo decide una persona, que es el presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para la vicepresidenta. Mañana el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado que convocará para el día 9 de noviembre una consulta en Cataluña. Mi pregunta es, confirmar, tal y como ha confirmado el presidente del Gobierno, que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros será el próximo lunes. ¿Será ese día también cuando el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional? Y si conocen que será también la semana que viene y de forma inmediata cuando el Pleno del Tribunal Constitucional resuelva ese recurso. Y luego, si me permite, vicepresidenta, una duda jurídica, que no sé si podrá resolvérmela, que es, en el caso de que el Tribunal Constitucional suspenda tanto la ley como la convocatoria de Artur Mas, ¿eso también suspende todos los actos que conlleven a la realización de esa consulta? Es decir, ¿se podrá realizar campaña en promoción de esa consulta, actos publicitarios, actos electorales, etcétera, etcétera, que conduzcan a esa consulta, o por el hecho de que está suspendida y no anulada, sin que hayan entrado en el fondo del asunto, no tiene que ver con la realización de esos actos? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sobre el primero de los puntos me gustaría señalar una cuestión previa. Me dicen que me acerque el micrófono, me lo voy llevando con los papeles y acaba al final de la sala. El Gobierno, desde el momento en que el presidente de la Generalitat anunció que iba a celebrar una consulta de esta naturaleza, le dejó bien claro
que entendíamos que no cabía dentro de lo que son las reglas de nuestra democracia, y además que pensábamos que políticamente era un error, porque se trata de unir y de trabajar juntos y no de dividir. Ahora estamos en lo que habíamos dicho entonces y daremos ejecución a lo que dijimos entonces. Si el presidente de la Generalitat decide firmar este sábado el decreto de convocatoria, una vez que haya sido publicado la ley de consultas y el decreto de convocatoria, el Gobierno firmará la petición al Consejo de Estado de informe en un plazo breve, en un plazo limitado. Una vez recibido ese informe, se convocará al Consejo de Ministros, como ha anunciado el presidente de Gobierno en China, probablemente el lunes, y esa misma mañana la Abogacía del Estado lo registrará ante el Tribunal Constitucional. Yo ya no le puedo hablar de los plenos del Tribunal Constitucional, porque es un órgano constitucional del Estado que él decidirá cuándo lo lleva a cabo. Sí, sobre su segunda pregunta, el Gobierno va a recurrir la ley de consultas y el decreto que previsiblemente traiga causa de esa ley de consultas. Cuando se admite a trámite por parte del Tribunal, si el Gobierno lo ha pedido, y ya le digo que lo va a pedir, se suspende automáticamente. Y esto quiero volver a resaltarlo porque sigo oyendo a determinados portavoces o voces de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña que dicen que cómo sabe el Gobierno que esa suspensión se adopta, porque lo dice la Constitución. La Constitución dice que si el Gobierno insta la suspensión de una ley o de una resolución o de una disposición de una comunidad autónoma, el Tribunal Constitucional, cuando lo admite a trámite, lo suspende. Así lo dice la Constitución. ¿Qué implica eso? Si se suspende la ley, una vez que se admite a trámite, y el decreto de convocatoria, la suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede dictar, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria queda suspendido y, por tanto, ya no se puede continuar con la convocatoria que se había hecho en ese decreto. Luego el Tribunal Constitucional tiene que resolver. La suspensión se mantiene así en el plazo de 5 meses, transcurrido el cual el Tribunal Constitucional tiene que decidir si continúa con la suspensión o la levanta, a no ser que en ese tiempo haya dictado sentencia donde puede determinar que es inconstitucional y, por tanto, como dice usted, queda anulada, es nula de pleno derecho, no cabe en nuestro ordenamiento jurídico y desaparece definitivamente de él. Pero, a ver, lo explicaré bien. Que no es fácil, ¿eh? Pero si no, vuelvo a intentarlo. Sí, buenos días. Tenía algunas preguntas para cada uno de los dos ministros económicos que se sientan hoy aquí. Quería preguntarle al ministro Montoro sobre las partidas de inversión que incluyen en los presupuestos, si en esta ocasión van a recoger las obligaciones que se derivan de estatutos de autonomía como los de Cataluña y Andalucía, por ejemplo, los compromisos de inversión que se incluidos en algunas de las disposiciones de los estatutos. Quería preguntarle también si nos puede decir cuánto van a subir las pensiones el año que viene, si va a ser el 0,25 que se deriva de la fórmula que se adoptó el año pasado o cuánto va a ser. Quería preguntarle al ministro de Guindos cuánto calcula que nos vamos a poder ahorrar en el 2014 por tipos de interés de la deuda pública. Gracias. Sí, en relación con la inversión y las disposiciones de estatutos de autonomía, sabe que la obligación fue prácticamente suspendida por el Tribunal Constitucional. Por tanto, a pesar de que se siga alegando todo ello, pero la doctrina derivada de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue muy clara a ese respecto, ¿no? En términos de no sustraer a las Cortes Generales la capacidad de destinar las inversiones a los territorios que entiendan, ¿no? Y por tanto estamos hablando de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y fue muy clara a ese respecto. Y a partir de ahí, obviamente, el Gobierno, en su previsión de ingresos,
de inversiones en este caso, lo que hace es programar las inversiones allá donde tenemos más rentabilidad económica y social en esas inversiones. Eso es lo que corresponde a los presupuestos generales del Estado, la obligación, y también en este caso para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, y obviamente después las propias comunidades autónomas, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, pueden invertir, las corporaciones locales pueden invertir de acuerdo con su capacidad presupuestaria, insisto, pero obviamente tenemos que hacer una política de inversión pública que sea compensada, equilibrada territorialmente, y estoy convencido de que el trabajo que está finalizando los ministerios inversores, en este caso Medio Ambiente y Fomento, lo van a alcanzar, lo van a conseguir y lo podremos comprobar el próximo martes, una vez que dispongamos de la distribución territorializada de las inversiones públicas. Pero insisto, estas son las inversiones que vienen procedentes del Estado y de sus empresas públicas. El ahorro de intereses. Perdón, las pensiones. No, insisto en el argumento de que no hay inflación en España, existe el factor de sostenibilidad y ese factor establece que no hay congelación. Para las pensiones aumentarán, como establece el propio factor de sostenibilidad, al menos el 0,25%. Pero insisto en que la expresión que a veces todavía leo tal, es que diciendo se congela o no se congela, en el sentido la congelación o no, hay que ponerla de cualquier renta, sea pública o privada, en función del enfrentamiento con los precios, y ahora no es esa la cuestión. Por tanto, las pensiones van a subir en España, y en el total, lo veremos el martes, pero en el total de crecimiento del capítulo de pensiones, en el compromiso de pago de pensiones, subirá entre el 3 y el 3,5% en el total. Por tanto, volverá a ser un gasto público muy sesgado hacia la cohesión social, al compromiso en este caso con nuestros mayores y con el otro conjunto de pensionistas, pero fundamentalmente con nuestros mayores, que también tienen todo el derecho a tener esa protección social derivada del sistema público de pensiones. Sí, ese es el factor de sostenibilidad, que saben que establece en función de la evolución económica, pero eso es que al menos el 0,25, y por tanto no habrá congelación. Y después estaba el tema de intereses. El ahorro va a ser de 5.000 millones, pero si me permiten, 5.000 millones en este año, en relación con lo que teníamos. Ya estaba implícito en la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda. Pero hay un tema importante que lo verán ustedes cuando el ministro de Hacienda presente el libro amarillo, que es la evolución de la emisión neta que va a realizar el Tesoro, que ahí es donde de alguna forma se refleja el esfuerzo desde el punto de vista de contención y de consolidación fiscal. Este año nosotros hemos emitido la emisión neta, que empezó siendo la proyección 65.000 millones, el objetivo es 55.000 millones. El año que viene la emisión neta del Tesoro va a ser notablemente inferior a esos 55.000 millones, lo cual refleja, como decía anteriormente, que a pesar de la asunción de deudas, a pesar de la dotación del Fondo de Liquidez Autonómico, se sigue haciendo un esfuerzo porque cada vez se emite menos deuda neta en España. Gracias. Solo una aclaración, a ver si lo he entendido bien. El gasto en prestaciones por desempleo del año que viene va a tener un ahorro de en torno a 4.100 millones porque se va a crear empleo. ¿Cuántas personas han estimado que van a dejar o que no van a necesitar cobrar las prestaciones por desempleo en ese caso? Porque si es un ahorro, hay una reducción neta de personas que van a cobrar prestaciones o subsidio. Lo que hay una reducción neta es de las personas que pierden su puesto de trabajo. Es exactamente lo que hay que contrastar con lo que nos ha venido ocurriendo. O sea, en España la crisis económica ha significado que cada año cientos de miles de personas han perdido su puesto de trabajo. Esa es la recesión. Ahora estamos viviendo el proceso contrario. Estamos saliendo de esa recesión, hay crecimiento económico, creación de empleo. Pero eso, además de que significa que hay más cotizantes a la seguridad social, que es lo que está subiendo, el número de cotizantes, y también la propia recaudación de la seguridad social, lo que nos está ocurriendo es que
cientos de miles de personas no van a perder su puesto de trabajo y por tanto no van a necesitar el seguro de desempleo. Este es el ahorro. Y luego está el tratamiento que hay que dar a los parados y a los parados de larga duración, que esa es otra política. Pero de la que estamos hablando aquí es la política derivada de la no pérdida de puestos de trabajo, en una economía en la que vamos a una creación de empleo neta y por tanto habrá muchísimas personas que si siguieran la recesión habrían perdido su puesto de trabajo y por tanto lo veríamos ahí reflejado en el aumento de esa prestación. Entonces, ¿perdón? Pero es por esa causa, claro, porque claro, no es lo mismo programar esa prestación cuando la economía está destruyendo 800.000 puestos de trabajo que cuando la economía está programando una creación como la que ha explicado antes el ministro de Economía, 350.000. Claro, no, esa es la diferencia. ¿Ve la diferencia? Claro, es que estamos hablando, por tanto, de que, pero quiero decir que es que a veces se entiende solo en el sentido de incremento, ¿no? Pero es que observen la cantidad de gente que no va a perder su puesto de trabajo, que es el cambio de la situación económica. Muchas gracias, vicepresidenta. Yo tenía un par de preguntas muy rápidas. Quería saber qué ratio de deuda PIB se prevé para 2015, si ha cambiado respecto a la última previsión. Y luego una de las diapositivas en la que se hablaba del déficit público para el año que viene, venía una leyenda abajo que ponía que no se incluye el eventual impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de reestructuración financiera en 2014. Eso es porque se prevé que como resultado de los test de estrés que se van a realizar en un par de meses, un mes y pico, pueda haber algún tipo de rescate a alguna entidad o que necesiten inyección de dinero público a alguna entidad. Muchísimas gracias. No, en relación con el test de estrés que se publicarán los datos pues aproximadamente dentro de un mes, yo siempre se lo he comentado, creo que no va a haber ninguna sorpresa importante y que la banca española está bien preparada y pues, estoy convencido que ese no es, ahí no se recoge ningún tipo de operación de reestructuración financiera. Y el ratio de deuda pública PIB es muy similar, lo verán ustedes en el libro amarillo que presenta el ministro de Hacienda el martes próximo, pero ha habido una mejora de 2 puntos como consecuencia de la evolución del PIB nominal en función de los datos que dio ayer el Instituto Nacional de Estadística. Muy bien, muchas gracias.